Hola, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo. Vamos a leer hoy el capítulo 2 de la historia Las maletas de Auschwitz, cuya autora es Daniela Palumbo. El otro día leímos el capítulo 1 y se trata de un niño que se llama Carlo, que vive en Italia. Su papá trabaja en una estación de trenes, o trabajaba en una estación de trenes, y nos dejó el dato del capítulo de que esta historia transcurre en octubre de 1938. Vamos ahora entonces a leer el capítulo 2, que se llama El último día de escuela. Carlo estaba ya en cuarto de primaria. La escuela había comenzado pocos días antes. Aquella mañana, el gato Aquiles perseguía las hojas amarillas y marrones caídas de los árboles, del jardín que rodeaba las aulas. El viento hacía que arremolinaran las hojas de repente y las empujaba lejos. Aquiles no se daba tregua. Las espiaba y en cuanto se movía, se lanzaba sobre ellas, convencido de que estaba cazando un ratón o una lagartija. Mientras Aquiles intentaba capturar el viento, Carlo entraba por última vez a la escuela. Aquiles era el único animal tolerado por Alfredo Cisco, el severo director de la escuela. Mazzini, un hombre muy bajo y muy ancho que cada mañana examinaba minuciosamente todo el edificio y gritaba detrás de 7 cada 10 bedeles. Llegó un momento en que el director prohibió que le llevaran comida a Aquiles. Era preciso reconocer que el gato se había puesto gordo, porque todos los niños le traían cada mañana las sobras de la cena y él nunca rechazaba nada. Por eso el director había escrito una larga circular en la que explicaba que la celadora Asunta se ocuparía de dar de comer al gato y sería la única persona autorizada a hacerlo. Es decir, que si sorprendía a otra persona llevando comida a Aquiles, el transgresor perdería una semana de vacaciones si era un maestro o una maestra y 2 semanas si era un bedel. En caso de que fuera un alumno, tendría 6 días de castigo. A partir de entonces, ningún niño volvió a darle de comer al gato, ni tampoco los otros. Una vez que la celadora encargada de Aquiles faltó durante 3 días, el gato tuvo que ayunar. Pero ella era la única autorizada. A Carlo le gustaba mucho jugar con Aquiles, pero su madre no quería animales en casa. Lástima, porque a él le gustaban un montón, más los gatos que los perros. Ahora bien, lo que está prohibido, está prohibido. Sin embargo, a partir de aquel día, las prohibiciones fueron para Carlo un misterio incomprensible. Se presentó en la escuela puntual como siempre. ¡Ay del que llegara con retraso! Se arriesgaba a probar la palmeta de la señora maestra. Silvana Miele era la novedad de aquel curso. Una amarga sorpresa. El maestro Francesco Sarfati había venido el primer día a cuarto de primaria. Después había desaparecido y había llegado ella en su lugar. Silvana Miele. ¡Oh, fatalidad! Ella en su lugar. Se llamaba Silvana como su mamá. Había empezado la lección aquella mañana como de costumbre, gritando a sus alumnos que estuvieran atentos y no se distrajeran. En verdad, en la clase no se oía ni el vuelo de una mosca, pero ella gritaba siempre. ¿Quién sabe de dónde le venía toda aquella energía? Y sí que era más baja, más que el director Cisco, que era la mitad de alto que su papá. El maestro Francesco también era un pequeñísimo, pero a él no le gustaba chillar, no lo necesitaba. Cuando explicaba algo siempre relataba alguna historia. A menudo contaba cosas de cuando era niño. La historia que más le había gustado a Carlo era de cuando el maestro Francesco tenía 8 años. Su padre había perdido el trabajo en el campo, de modo que la familia se encontró sin dinero y sin casa. Se habían ido a dormir a casa de su tía, que preparaba todos los días sopas de coles, y al maestro Francesco el olor de las coles todavía lo hacía vomitar. O la de cuando su madre, analfabeta, le pidió a él, que ya era maestro, que le enseñara las 4 reglas, puesto que con la ayuda de la tía y del cuñado habían intentado abrir una bercería, y nunca sabía cuánto debía darle de vuelta a los clientes. O bien les contaba cosas de su hermano, que se había escapado de casa porque sus papás lo querían hacer estudiar a la fuerza. Al final había vencido él, y no había estudiado, pero las ganas de escapar no se le habían pasado.
porque estaba en el negocio familiar como dependiente junto a su madre, que lo llevaba a rajatabla, mientras que su padre lo tomaba el pelo diciéndole: «Te lo tienes bien merecido, burro». El maestro Francesco mezclaba los relatos de su casa con las matemáticas y con la gramática. Con él no se aburrían nunca. A nadie se le pasaba por la cabeza distraerse, y al final los chicos también aprendían la gramática y las matemáticas, además de un montón de historias divertidas. La lección había empezado hacía una hora ya, y Silvana Miele se había pasado más tiempo gritando para que no se distrajeran que explicando el tema. Pero después pasó algo. Carlo oyó la voz de su padre. También él estaba chillando. ¿Era posible que su padre Antonio estuviera gritando? A continuación, le llegó la voz baja del director. Había en su voz una mezcla de autoridad y de incomodidad. Por fin se abrió la puerta y el director cuchicheó brevemente con la maestra. Ella le murmuró al final: «Ya le había dicho, director, que no debía estar aquí». Después se dirigió a Carlo. «De Simone, levántate y vete con el director». Eso fue todo. No dijo nada más. Carlo la miró durante unos instantes sin moverse, sin comprender. Ella se impacientó. «¿Quieres darte prisa? El director te está esperando», lo intimó. Mientras salía, Carlo la vio tomar la lista y trazar una línea encima de su nombre. ¿Era posible que lo estuviera borrando? El muchachito se afanaba buscando en su memoria. Ciertamente había debido hacer algo gordo en los últimos días, algo muy grave. Pero, ¿era posible que no lo recordara? Tal vez le hubiera dado de comer a Aquiles. Quizás se había distraído y le había echado un trozo de la merienda. ¿Será que alguien echó correr la voz?, pensaba Carlos. El director callaba. Su padre también. Nunca lo había visto tan pálido. «Vete con tu padre», de Simone. También él, el director, se limitó a decir estas palabras, ni siquiera se había dignado a pronunciar su nombre, y había recalcado: «de Simone», como si se tratara de un apestado. Con todo, el director Cisco no era malo. Cuando anunció la salida del maestro Francesco, incluso estaba triste, pero sabía que era un buen profesor. Sin embargo, aquel día parecía cohibido, presuroso. «Papá me lo explicará», pensaba Carlos. Intentó saludar a Aquiles, pero el gato también escapó. Aquella mañana todo iba torcido. «¿Quién sabe lo que habría armado?», se repetía. Al final se decidió. «Papá, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué me han expulsado?» Sí, era inútil andarse ya con rodeos. Lo habían expulsado. ¿Quién sabe lo que he hecho? No me acuerdo. Ahora no conseguía pensar en otra cosa. Después vio las lágrimas de su padre. Era la primera vez que lo veía llorar. Sin embargo, tal vez pudiera tener remedio la cosa. Su mamá, siempre decía que todo tiene remedio. Su padre apretó fuerte la mano de Carlo. Era como si le estuviera pidiendo que lo perdonara, porque no podía protegerlo. Antonio paró de llorar. O tal vez las lágrimas habían sido engullidas quién sabe dónde. «No has hecho nada, Carlo, recuérdalo». «Nada, es por el apellido. Te llamas de Simone. Somos judíos. Han escrito nuevas reglas. Se llaman leyes raciales. Se ha prohibido a los judíos asistir a la escuela o trabajar. El director te ha dejado asistir algunos días, pero lo han llamado al orden. Debe hacer respetar la prohibición. No se puede hacer nada. Pero no te preocupes, se están equivocando. Antes o después lo comprenderán y podrás volver a la escuela». ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién ha redactado esta prohibición? El partido fascista. Son ellos los que mandan y deciden sobre las leyes y sobre la vida de las personas en este momento. Pues la maestra dice que los fascistas son buenos y que debemos seguir todas sus órdenes. El maestro Francesco no lo creía, Carlo, y dijo a todo el mundo que él no era fascista, por eso lo han despedido. «Papá, ¿y si no se dan cuenta de que estas leyes raciales están equivocadas? ¿Sabes qué pasará? En la escuela está G. Mancini, que no comprende nunca nada». El maestro Francesco no le gritaba, siempre le decía antes o después que lo veía todo claro. Pero eso no ha pasado nunca. A él lo han echado y ella sigue sin entender nada. Y la maestra Miele siempre le va gritando detrás. Sin embargo, su padre ya no hablaba. No oía. Estaba en alguna otra parte, donde Carlo no lo podía alcanzar. De ahí que él siguiera cavilando por su cuenta
aunque lo único que conseguía pensar terminaba siendo un signo de interrogación. Pero, ¿por qué soy judío? ¿Y qué significa ser judío? ¿Qué mal han hecho los judíos para que los expulsen de todas partes? ¿Y estas leyes son solo para los judíos? Pero, ¿qué tengo que ver con yo con todo esto? Si ni siquiera sé lo que significa ser judío. Y así termina el capítulo 2 de este libro. Seguimos la próxima.